Listo, buenas tardes, bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa, bienvenidos al programa de hoy, programa especial, debate entre el periodista Vicente Serrano y el periodista Marco Levario de la revista Etcétera. Antes de iniciar, les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter a través de @JulioCRoa, también en Facebook, La Voz de Julio, Twitch, La Voz de Julio, Telegram, La Voz de Julio. Este debate se transmite obviamente en vivo a través de la plataforma de YouTube, pero simultáneamente estamos transmitiendo en Twitch y en Periscope. Saludos a las personas que escuchan el programa, ven el programa a través de Periscope y Twitch. No olviden suscribirse dándole clic a la campanita, clic a suscripción y por supuesto compartir este y todos los videos de La Voz de Julio. Ya están con nosotros Vicente Serrano y Marco Levario. Les doy la bienvenida a ambos. Ahí están. Bienvenidos, Marco, Vicente, gracias por estar aquí. Al contrario, Julio, gracias. Gracias también a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos por esta oportunidad que espero, desde luego, signifique un ejemplo de intercambio plural y el enriquecimiento, desde luego, del debate de las ideas. Un saludo, Julio. El acuerdo es simple. Ayer hablamos, Marco, Vicente, Marco y un servidor. Las reglas son simples, nada personal, no insultos, no groserías, no porque nos espantemos, sino por respeto a nosotros mismos, respeto a la audiencia y solamente hagamos la suposición de que estamos en una transmisión desde un programa tradicional de la radio concesionada, donde los insultos, las madajerías, las groserías, pues no se permiten y los invito a respetar el acuerdo. El acuerdo es que si hay insultos personales, pues se acaba la transmisión. Ese es el acuerdo y espero pues dure lo que tenga que durar el debate y si haya un debate fuerte, pero solo intercambio de ideas. Ambos ustedes son pues dos posiciones muy distintas, uno en favor de la 4 transformación y otro en favor de, no diría va por México, sí por México, pero no está de acuerdo, está en contra del proyecto de la 4T. Antes de iniciar el debate, nada más quiero hacer un par de disclaimers. He colaborado con Vicente Serrano en 5 ocasiones con investigaciones periodísticas por las cuales él me pagó ya más de hace, diría yo, un año o más de un año. También he contribuido sin cobrar y he participado en el programa de Vicente Serrano. Y quiero dejar en claro que yo tengo una simpatía por la 4 transformación. Dicho anterior, mi canal no es un canal pro AMLO per se. Gracias a ambos por estar aquí. Inicio, Marco, preguntándote, porque chequé tu Twitter. Escribías en tu Twitter, dices, no nos hagamos bolas. Los responsables de la tragedia son Ebrard, Claudia Sheinbaum y Slim. Te pregunto, Marco, ¿por qué excluyes a Miguel Ángel Mancera, siendo el ex jefe de gobierno por 6 años? ¿Por qué la exclusión y solo mencionar a Ebrard y Sheinbaum? En primer lugar, porque opiné en relación con el dictamen, pero también en segundo lugar, porque como periodista uno tiene que registrar una determinada información que es la que tenía que ver con el dictamen. Y si ustedes, acuciosos como son y quienes nos están viendo en estos momentos, pueden verificar abajo del tuit, digo, y señalo también que Miguel Mancera sí está implicado, debe de responder ante las autoridades. Incluso en un tuit más reciente aún, Julio, acabo de grabar precisamente a propósito de esa pregunta que tú me haces, incorporando con esa diferenciación entre lo que se desprende del dictamen parcial ahora y lo que es mi opinión subjetiva después, señalando claramente con su nombre y su cargo a Miguel Ángel Mancera. Pero antes de precisar aún más al respecto, creo que es importante señalar 2 aspectos centrales. Primero,
Claro que respetaré el acuerdo, Julio, si yo soy justamente el promotor de ese acuerdo, entendiendo que un debate solo tiene sentido cuando se expresan las ideas. Y en efecto también dije, quizá faltó señalarlo, dentro de nuestro propio acuerdo, que por respeto a tu casa, por respeto a quienes nos están viendo y sobre todo también por respeto a mí mismo, es que omito las groserías, no por el espacio público de que se trate de una radio convencional o tradicional, Julio, sino porque cuando se trata de un debate más allá de eso, es importante poner las ideas. Cuando se rebasa ese mismo parámetro ético y profesional, entonces también lo dije, de manera privada, por supuesto, sí podemos hacer los desfiguros y creo que te consta que puedo hacer esos mismos desfiguros, insisto, en privado. Entonces, con la misma transparencia con la que tú hablas en esta conversación, voy a tratar de demostrar tres cosas. Primero, que el gobierno y sus corifeos no son de izquierda. Segundo, que la comunicación que apoya al gobierno no es periodismo y que esa comunicación, además de intolerante, carece de bases culturales y profesionales, de referentes profesionales, de referentes teóricos, prácticos, históricos y bibliográficos. Eso es lo que voy a tratar de sustentar en esta conversación, desde luego atendiendo, como lo hice en primerísimo lugar, a la pregunta que tú me hiciste en relación con Miguel Mancera y que te reitero, ahí, Miguel Ángel Mancera, ahí mismo en 2 tweets he colocado también a ese personaje, por supuesto, porque ningún funcionario debe ser intocable en relación con las trapacerías que ahora costaron muchísimas vidas. ¿Y Vicente, déjame adelante. preguntar, ¿y qué es periodismo de acuerdo a Marco Levario Turcot? ¿Quiénes son los personajes, los ejemplos a seguir en el periodismo mexicano, Marco? Digo nada más porque tengo esas dudas. Yo preferiría, desde luego, esas y las que sea. Yo también tengo algunas en relación con tu actividad de comunicación. Quisiera, salvo que tengas, por supuesto, otra propuesta y de antemano te digo que la aceptaría, que nos guiáramos con estos temas. Digo yo que mi primer tema es que el gobierno y sus corifeos... Pero si propones otro tema, perdón, si es que propones no quedamos en eso, es que no quedamos en ningún tema. Lo que tú digas, yo estoy proponiendo esos 3, pero si tú tienes otros, adelante. Yo estoy dispuesto a tener el intercambio que sea con cualquier tema. Yo propuse 3, puedo escuchar los que tú propongas y desde luego de antemano te digo que los acepto. Adelante, bueno, a ver, precisamente por eso, porque tú propusiste 3 temas, uno de ellos es el periodismo. Yo te pregunto, ¿qué es periodismo de acuerdo a ti, Mario? ¿Y quiénes son los ejemplos a seguir en el periodismo mexicano? Me llamo Marco, no Mario. Mira, perdón, Marco. La comunicación que apoya, lo voy a explicar entonces, claro que sí. Cualquier tipo de comunicación que apoya al gobierno, por definición, no es periodismo. De tal suerte que, desde mi punto de vista, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, no ejerció el periodismo, sino un sistema de relaciones empresariales y políticas que lo llevaron a tener una empresa boyante en materia de cultura y literatura en Nexos y Cali Arena. Y así podríamos ir siguiendo distintos ejemplos hasta la actualidad, el que ustedes gusten. Esa forma de comunicación siempre busca congraciarse con el gobierno, a diferencia del ejercicio del periodismo. La definición que pongo a la consideración de la audiencia es la siguiente. El periodismo tiene una función social o deja de ser periodismo, y para ello debe incluir al menos 3 elementos: el registro de los hechos, el deslinde de los hechos con la opinión, y 3, el cuestionamiento sistemático y permanente del gobierno, trátese del gobierno que se trate. Ese es periodismo, sin lugar a dudas, Vicente. Déjame preguntarte. ¿Quiénes son los ejemplos de periodismo o de periodistas en nuestro país en estos momentos? Y te lo pregunto por esto. Permíteme, mi querido Jorge Roa, porque no ha terminado de responder a mis cuestionamientos Marco Levario Turcot.
Te lo pregunto porque tú hablas de que la comunicación que no cuestiona o que apoya al gobierno no es periodismo. No lo ¿Y es. qué me dices de la comunicación que le hace el juego no al gobierno, pero a los intereses económicos, a los grupos de poder? Por ejemplo, yo te pregunto más claro, ¿un Carlos Loret de Mola en Latinus hace periodismo? Cuando sabemos por el propio Julio Cerroa que está siendo financiado por grupos de poder, como el grupo de poder de Silvano Aureoles o el grupo de poder de los Madrazo. Son distintas preguntas y primero voy con los ejemplos, me decías tú, de lo que podría ser en el país el ejercicio del periodismo. Primero, si nos situamos en los albores del ejercicio del periodismo mismo, los hermanos Flores Magón. Segundo, también un ejemplo, y me voy a ir acercando desde luego hasta los años actuales, por supuesto, a Manuel Acuña, el célebre poeta también, que para llevar a cabo esa actividad y también sus actividades profesionales como médico, aunque desafortunadamente truncadas porque, como seguramente todos sabemos, se suicidó, llevó a cabo una serie de ejercicios periodísticos extraordinarios en su propio registro hemerográfico. También, Marco, más para acá, ¿por qué desde no luego, nos también. evitamos tu clase de historia? ¿Por qué no vamos a la actualidad, que es lo que te pregunté? Perdón que te interrumpa porque luego se nos va el tiempo. No te preocupes, lo que trato de demostrar es también la ignorancia de los defensores del gobierno. Entonces me vengo más para acá, por supuesto que sí. No me cabe la menor duda de que el propio Julio Scherer García es uno de los exponentes más importantes junto con Pérez Yergo, con José Pajés Yergo, quise decir, en la revista Impacto y en la revista Proceso respectivamente. Sin lugar a dudas, Manuel Becerra Costa, no me cabe la menor duda también que como director del propio Nacional llevó a cabo trabajos periodísticos importantes José Carreño Carlón, en trabajos importantes también y en compilaciones. Como analistas de periodistas, Raúl Trejo del Arbre, no me cabe la menor duda que representan ejemplos importantes. Esos son algunos de los ejemplos. Y en relación con la pregunta que me hacías, hay que reconocer un fenómeno mundial en México y en el mundo. Los medios de comunicación, todos, son un conglomerado de intereses políticos y empresariales. Esto sucede con medios de comunicación como el Granma, o como el Corriere de la Sera, o como Le Monde, o como el Globo, o cualquier otro medio de comunicación. No quisiera agobiarte y que consideraras que esto también es una clase, aunque lo sea. Entonces, no hay ningún ejemplo en el mundo, esto es al revés, Vicente, no hay ningún ejemplo en el mundo de un medio de comunicación en el que no concurran empresarios y en el que no concurran definiciones políticas para incidir, porque los medios de comunicación son, además de tener un aporte social, son actores políticos en todos ¿En el lados. tuyo tampoco? La Jornada, como lo es Sin Embargo, como es Latino, como lo son todos ellos, etcétera. Pretende, somos muy modestos, yo quisiera tener esa misma trascendencia, pero no lo hemos podido lograr nosotros. Hay otros, como tú lo has señalado, como Carlos Loret de Mola, o como Sin Embargo, como Animal Político, que tienen un aporte invaluable dentro, más allá de lo que yo opine, desde luego, un aporte invaluable dentro del intercambio público. Déjeme preguntarte, Vicente, y le voy a dar seguimiento a este punto. Vicente, déjame preguntarte sobre Ebrard. Políticamente responsable, debería renunciar. No quiero salir del tema de los medios, voy a regresar, pero inicié con el tema de Ebrard. Políticamente responsable, Ebrard debería renunciar al gabinete, dado el dictamen que se dio a conocer hace unos minutos, unas horas. Mira, yo no voy a caer en la irresponsabilidad de ser el juez. Creo que debe de llegarse hasta las últimas consecuencias con el dictamen. Yo no voy a jugarla de experto como el señor que debate con este servidor en tu espacio, Julio, quien ya hizo un juicio total sobre los responsables y de lo ocurrido. Yo sí soy responsable, yo sí soy mesurado en ese sentido y voy a ser claro. Si es Ebrard, si es Sheinbaum, si es quien sea,
que pague el que tenga que pagar, que se haga justicia. Pero en este momento histórico, el que diga que tiene los pelos de la burra en la mano para decir que Ebrard debe renunciar o que Claudia Sheinbaum es responsable, pues está mintiendo y miente descaradamente por ignorancia, por soberbia o por hacer el juego a esos que tienen intereses de golpeteo político contra estos personajes. Déjenme ponerles este audio breve de Jorge Ramos con León Krause y quiero preguntarles algo. Pero también quisiera completar lo que acaba de señalar ahorita Vicente. Adelante. Para ese otro punto. Primero, hay cosas en las que sí soy un experto. Soy un experto en materia de medios. Soy un experto en materia de periodismo y de teoría también de periodismo. Soy también escritor. No sé cuántos libros tú hayas escrito, Vicente. Yo tengo uno que se llama Delirios. Déjame también hacer un comercial, que es de literatura, uno de periodismo, el de periodismo de ficción, y el más reciente también, Entre sodas y refrescos, traguitos de recuerdo, que es historia de los refrescos en el mundo, en particular en Estados Unidos y en México. Entonces, en eso sí soy experto. En lo que no soy experto, en efecto, es en ingeniería, en traves, en todas estas cosas que más bien implican al ejercicio del periodismo estudiar. Tenemos que estudiar habitualmente todos los temas sobre los que podemos opinar. A juzgar por el dictamen dice, no yo, el dictamen dice, Julio, amable audiencia, que este fue construido con evidentes irregularidades, tanto en materiales como en la forma en la que fue dispuesto. Así lo sintetizo. Esa definición, que no es mía, sino de una empresa extranjera además, es la que delimita que aquí existen responsables. Yo afirmo que en un país democrático y donde se respeten las leyes, cualquier funcionario probablemente, presuntamente y con todos los condicionantes que siempre establece la ley antes de acusar, responsables de una situación como esa, deberían, por razones éticas, renunciar y ponerse a disposición de las propias autoridades, que son, a final de cuentas, quienes junto con los dictámenes, eso sí, de expertos, delimitarían quiénes son los responsables, si Marcelo Ebrard, si Claudia Sheinbaum, si Miguel Ángel Mancera o si todos en conjunto con distintos niveles de responsabilidad. Eso es lo que yo sostengo. Pero no es lo que escribes, Marco Levarrio. Sí, yo digo que es el principal responsable. No nos hagamos bolas, dices, no nos hagamos bolas. Los responsables de la tragedia son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Carlos Slim. De acuerdo a tu juicio. No, nadie dijo eso, porque además podría haber muchos otros responsables abajo de estos personajes. Así que me parece muy temerario de tu parte, y yo no tengo libros escritos como tú, pero creo que sí, no necesito escribir libros para ser experto y decir que esto que escribes es una irresponsabilidad, porque ningún dictamen se ha hecho un juicio, tú estás haciendo un juicio, y qué bueno, nada más hay que sostenerlo, porque también es periodismo, el periodismo de opinión, y creo que ahí, cuando estabas definiendo el periodismo, se te olvidó que mucho de lo que hacen ustedes en la revista, etcétera, no tiene el ABCDEFZ del periodismo, porque mucho es opinión, y la opinión se vale, nada más hay que sostenerla sin máscaras, Marco. Sí, esto ya no parece debate, sino pregunta de dos periodistas, y con todo gusto también te respondo. Una cosa es lo que dice el dictamen y el propio seguimiento que las autoridades están obligadas a hacer y a dar, de la que tú, Julio, y quienes nos están viendo debemos ser respetuosos. Y otra cosa es, en efecto, una lectura que considero precisa, que muchos también lo consideran así, el propio Ebrard, te lo repito, Vicente, que esta publicación, la que hizo The New York Times, lo involucra directamente a él. ¿Y por qué hablo del New York Times? Te voy a decir por qué estoy hablando de hoy. Te voy a decir por qué estoy hablando de The New York Times. Porque buena parte, el corazón de la propia información que publica el diario estadounidense, que para el presidente de la República es también un pasquín, el único pasquín en el mundo que no es para el presidente de la República es La Jornada, vamos, ni siquiera ustedes, Chihuahua, pero es
el que difundió Ni información ustedes. que fue filtrada. Nosotros no, claro, para Andrés Manuel no somos periodistas y eso me da mucho Claro, orgullo. me queda claro. Bueno, sigamos. Entonces, ese documento que fue difundido, el documento del dictamen, por eso te dije que hablaba de The New York Times, porque el dictamen que hoy conocimos tiene buena parte de su registro en lo que publicó The New York Times, periódico al que reaccionó el propio Marcelo Ebrard. Vamos, Julio, tú mismo acabas de iniciar esta pregunta señalando si debería o no renunciar Marcelo Ebrard, porque una lectura evidente para quien tiene más de 3 dedos de frente es que este resultado implica como principal responsable, reitero, no nos hagamos bolas, a Marcelo Ebrard. Por eso tú, Julio, o si estoy equivocado, por favor, corrígeme, es que haces precisamente la pregunta periodística si debería o no renunciar el propio Marcelo Ebrard. Yo me alejo de la parte técnica porque también no soy experto y me enfoco No te en la escuchamos, parte. Julio. Pero preguntabas por eso, no te ¿no, Julio? escucho. Yo dejé de escuchar. Me quito de. Ah, Estoy en me desmarco de la parte técnica, no soy experto, Dejé de no tengo escucharlos, estudio. Julio. ¿Me escuchas ahí? Parece que no me ¿Buscaré escuchas salir bien. y entrar o cómo le hacemos? Porque no escucho. Dame un segundito. ¿Me escuchas, Marco? sí, yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchas, Vicente? Parece que Yo lo que estaba diciendo es que tú habías hecho esa pregunta precisamente porque sin ser expertos, lo que se infiere del dictamen es que se encuentra Marcelo Ebrard como uno de los principales responsables. sí, por ahí va mi cuestionamiento, nada más esperando a que regrese Desde luego, desde luego. Vicente Serrano para Por supuesto. darle seguimiento. Mientras pongo y leo los comentarios de la Desde audiencia para quienes están sintonizando la voz de Julio en este momento. Debate en vivo, Vicente Serrano, Marco Levario, ambos periodistas, ya está de regreso Vicente Serrano. No sé si me escuches, Vicente. Ahora sí te escucho. Gracias, Vicente. Gracias, Marco, por estar aquí. Claro que sí. La pregunta, sin ser experto, yo tampoco tengo conocimientos, pero políticamente creo que es válida la pregunta. Sí, Marcelo Ebrard. ¿Y por qué digo Marcelo Ebrard? Porque pues se atribuyen fallas en la construcción. Y por eso de ahí mi pregunta es si luego. Políticamente, no técnicamente, obviamente técnicamente él no tiene nada que ver, Marcelo Ebrard, pero políticamente, jefe de gobierno, se construyó la línea 12 en su mandato, si tiene responsabilidad políticamente y si debería renunciar, pero ya ustedes ya lo discutieron, pero ese es el interés de la pregunta. No, coincido totalmente contigo, Julio. Pues claro que evidentemente de lo que se desprende del dictamen, sin ser expertos, es que el responsable, no nos hagamos bolas, estoy sosteniendo lo que digo, es también Marcelo Ebrard. Y por eso creo que al menos mientras continuaran las investigaciones debería haber renunciado. Así de sencillo, podemos o no estar de acuerdo, pero eso es lo que yo planteo. Yo creo que está mal planteado, Julio, porque te estás adelantando. ¿Para qué entonces esperamos el dictamen para poder hacer un juicio y emitir una opinión? No creo que sea un momento de hablar de una renuncia cuando no tenemos pues los elementos para definir responsabilidades. Debe de dar la cara. Marcelo Ebrard es lo que está haciendo. Creo que a eso sí no se lo podemos regatear. Ha dado la cara al New York Times, ha dado la cara ante este dictamen, dio la cara cuando ocurrió la tragedia en la mañanera. Ahí ha estado, Marcelo, y no lo estoy defendiendo, conste que no lo estoy defendiendo. Simple y sencillamente hay que ser claros y hay que esperar este dictamen, porque si no, hacemos lo que han venido haciendo muchos irresponsablemente desde medios como la revista Etcétera y como lo hace Marco Levario Turcot, haciendo juicios pues al ton ni son, desde mi perspectiva, obviamente, es mi opinión. Así es, dos posiciones diferentes. Déjenme preguntarles sobre este audio de León Krause y Jorge Ramos. Brevemente, no dura mucho, aquí va. Claro que sí. Y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Pues
el famoso mito de AMLO, Hugo Chávez, AMLO es un dictador, México no es un país democrático, pues, y no que quiero poner a Jorge Ramos como un dios, pero pues es crítico de la 4T, y es importante señalar lo que dice, porque si alguien tan crítico como ha sido Jorge Ramos, pues no ve, y él ha hablado 1, 2, 3, 4 veces sobre Venezuela, sobre Hugo Chávez, sobre Maduro, él no ve por ningún lado que AMLO sea Chávez o Maduro, y tampoco ve que México sea Venezuela. Muere el mito de que AMLO es Chávez y que vamos rumbo a Venezuela. Ese mito ya hay que dejarlo atrás. ¿Tú, Vicente, o yo? Por supuesto, no, pues yo le entro si quieres, por supuesto, porque esa construcción del discurso es de la derecha, de los conservadores y de los medios que le hacen el caldo gordo a esos como Felipe Calderón, a esos como Enrique Krause, a esos como Aguilar Camín. Y bueno, León Krause simple y sencillamente repite lo que escucha de su papá y este grupúsculo de personajes que se creen tocados por Dios y dueños de la verdad absoluta. Esto de López Obrador dictador es tan absurdo como las preguntas de León Krause, que quiere básicamente arrinconar a Jorge Ramos. No es santo de mi devoción Jorge Ramos, pero creo que le da una cátedra a León Krause. Y si alguien me dice que esto que hace León Krause es periodismo, es porque necesita regresar a la Septien o a la escuela de periodismo. No, claro que se derrumba uno a uno, día a día, este discursillo muy torpe, muy barato de los que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador al considerarlo un autoritario, un dictador y que nos lleva rumbo a Venezuela. Yo siempre digo en el programa, pinche dictadura en la que se aceptan los resultados de las elecciones, pinche dictadura en la que el dictador va a reunirse con los principales empresarios de México y habla de las reformas que va a proponer, pinche dictadura en la que un Héctor Aguilar Camín puede pendejear al dictador, pinche dictadura en la que Marco Levario Turcot puede escribir cualquier barbaridad en redes sociales o escribir cualquier cosa en su pasquín inmundo, ¿no? Así de sencillo. Vaya dictadura. Acabamos de escuchar 21 adjetivos y solo una idea, pero eso la propia audiencia lo podrá valorar. Yo voy a responder como tu pelagatos a tu servidor. Adjetivo. Vaya que sí, si claro. Sabes de adjetivos. Vaya que si sabes de adjetivos. Tú sabes que lo sé. Déjame insistir. Tú también sabes, ¿no, Julio? Que sí lo sé. Déjeme Pero insistir. Aquí prometí no eximir absolutamente ninguno y no lo haré. ¿Podría responder? Los invito a continuar con el debate. Vamos bien, creo que vamos bien. Muy bien. Darle Solo señalé respuesta. 21 adjetivos y una sola idea, es lo que acabamos de escuchar. Y de que yo me sé adjetivos, eso también a ti te consta, Julio, claro. Pero también prometí que porque estoy en tu casa, porque están los quienes nos están viendo y por respeto a mí mismo, no iba a preferir ninguno. Así es que, ¿puedo responder? Por supuesto, adelante. Te agradezco. Primero, tu pregunta, Julio, tiene en sí mismo ya una respuesta. Dices el mito. ¿Se acabó el mito? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que ya en sí mismo está sesgada, porque está señalando de antemano que es un mito. Ahorita voy a tratar de responder en efecto a la pregunta en concreto. Segundo, Serrano habla de quienes critican al gobierno como que son la derecha, como si ellos fueran la izquierda. Desde luego que ni el gobierno ni sus corifeos son la izquierda. Si entendemos a la izquierda, y me permiten una definición rápida, como aquella definición ideológica que apuesta al pensamiento laico y que prefiere, por supuesto, la visión científica del desarrollo, como es cuando nació la propia izquierda en el mundo, en 1848 a la fecha. Entonces, lo que aquí tenemos, desde luego, no es la izquierda, menos una izquierda que pudiera tener atrás a una Virgen María o una Virgen de Guadalupe o algo así entendido o encendido con la propia religión. Esa no es la izquierda. Ese es un representante del populismo autoritario. Y con eso empiezo a responder. Primero, claro que no se trata de un dictador.
La democracia mexicana, aunque sea joven, ha podido contender frente a los esfuerzos sistemáticos de Andrés Manuel López Obrador por concentrar cada vez mayor poder. Entonces, hay coincidencias y tenemos diferencias. Primero, claro que no es un dictador. Claro que también hay que asumir que se trata de alguien que está concentrando cada vez más el poder y que quisiera concentrarlo y que para eso, en efecto, tiene a sus corifeos y tiene a sus soldados que hacen y lo defienden a capa y espada, incluso aunque él mismo se equivoque. Decía Gabriel Said, no sé si conozcas esta revista, Vicente, decía Gabriel Said hace muchos años, hace 31 años, 41 años, decía que los intelectuales dejan de serlos cuando dejan de pensar, cuando abandonan la aventura de pensar y tienen solo un script para defender al gobierno que sea. Entonces tampoco son intelectuales ni son de izquierda y menos democráticos cuando tienen más adjetivos que ideas. ¿Qué opino en particular del video que nos compartiste? Primero, que está incompleto. Hay que decir que la primera pregunta que le hace León es si hay o no, si llegó o no o accedió o no legítimamente a la democracia el propio Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y la respuesta es sí. Es un presidente legítimo. 30 millones de personas votaron en su favor en unas elecciones que nadie ha cuestionado, ni las de entonces ni las de ahora, porque demócratas está en todos los que reconocen los resultados electorales. Dos, dice Jorge Ramos que no es para él no es un demócrata, que esa es la pregunta, es un demócrata, no que si es un dictador o no es un dictador. Y él dice que sí es un demócrata. Yo tengo una diferencia. Me parece que un demócrata tendría que hablar de pluralidad, de heterogeneidad, más allá de estar criticando intenciones o fines aviesos de quienes no coinciden con él. Debería o valdría la pena en una visión demócrata discutir las ideas, las propuestas y no estar descalificando. Me parece que por eso no lo es. Y finalmente sobre León Krause y su padre también, él mismo a mí me ha pedido, y creo que tiene razón, en que es importante disociar la carrera de uno y la carrera de otro, y yo creo que él tiene razón. En relación con los dos, a mí no me gusta ni su periodismo ni la manera en la que lo ejerce. Recordemos que compartió hace poco también un video en donde se ruboriza porque Andrés Manuel López Obrador le reconoció que hizo una buena pregunta, pero en verdad se ruboriza, no lo estoy exagerando, se pone rojito y le dice todavía no hay necesidad de este elogio. No me parece que un periodista que busque el elogio del poder sea un periodista al que yo respeto, y ese periodismo yo no lo respeto. Y tampoco, aunque he leído toda la obra y me parece que es un gran aporte a la historia, a la historiografía más bien, ya Serrano nos podría explicar qué diferencia hay entre historia y historiografía si en algún momento quisiera, pero a la historiografía del propio Enrique Krause la conozco, pero tengo enormes diferencias, desde luego, con él en la relación y en el trato que hemos tenido los medios de comunicación con los gobiernos, y él ha sido un gran empresario que ha ganado mucho dinero a partir del elogio y también a partir del dicterio, porque siempre se ha vuelto muy crítico de los presidentes en turno cuando estos se están yendo, pero cuando están llegando ha sido uno de los mayores aplaudidores, de tal suerte que como empresario ha sido exitoso, pero para el desarrollo y el ejercicio del pensamiento intelectual me parece que ha sido inescrupuloso, de tal suerte Marco, que lo que quiero es totalmente deslindarme de eso. Marco, a ver, dices tú que Andrés Manuel López Obrador ataca, ¿no? Y que no eres de izquierda y que no puedes que ser no habla de diálogo. De izquierda y que no eres periodista. Eso es lo que digo yo. Ah, no, eso no fue lo que dijiste. Sí, no, también dije eso. Te preguntaba de Andrés Manuel López Obrador. También él. Son ustedes un reflejo. Bueno, pues no. Mira cómo son las cosas. A Andrés Manuel López Obrador lo atacan porque no trae los zapatos bien boleados. Andrés Manuel López Obrador lo atacan. Estás equivocando de adversario. Eso es secundario. No, a ver, Marco, no me estoy equivocando de adversario, porque tú eres, por ejemplo, el que le llama mugroso. No me interesan, Vicente. A ver, escúchame. Le dices mugroso a Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo. Pero dije Entonces, que no era usas adjetivos. Pero dije que no era por. A ver, de nuevo. A ver, bueno, pero usas adjetivos o no.
¿Usas ¿Perdón? adjetivos o no? ¿Usas Sí, en esta adjetivos o no? conversación estoy evitándolo. Bueno. En esta conversación estoy evitándolos. No. Fíjate nada más cómo son las cosas. Pero en esta conversación también estás hablando con el que has señalado como pelagatos. Entonces, pues no me digas, no te des aires de grandeza, porque también eres un personaje que tira la piedra y esconde la mano. Así que Sí, un vamos poco de entendiéndonos. interrupción. No me puedes decir a mí que no soy periodista. Y que no eres de izquierda y que tampoco sabes de periodismo. Eso sí lo sostengo. No, bueno, Antes, a ver, Marco, creo que Y los creo que zapatos aquí de el que Andrés sabe un Manuel no poco de tienen periodismo cuidado. eres tú. a Ok, ver, pero los uno zapatos, a la vez, por favor. sí, es que mezcló distintos temas. Me decía de Andrés Manuel López Obrador y los zapatos, y yo le digo que ese tema no me importa. Déjame insistir en lo que dice o dices la pregunta en sí ya va Sí, con secundario, no jiribilla. faltemos al respeto a nuestra audiencia, hombre, los zapatos del presidente. Déjame preguntarte sobre el mito. ¿Tú crees, en alguna vez has creído que no es mito eso de que Hugo Chávez, Fidel Castro, Nicolás Maduro es López Obrador, de que vamos a Venezuela o rumbo a Venezuela, donde hay una asociación de San Paulo y donde recibe órdenes López Obrador para llevarnos a convertir a México, palabras más, palabras menos, en una Venezuela? ¿Tú crees? ¿Has Esa creído pregunta, en eso? esa pregunta sí tiene sentido, no los zapatos. A ver, vamos a responder esa. Desde mi punto de vista, el populismo autoritario es un fenómeno mundial que se enfatizó a partir de 1997 hasta la fecha, cuando todos creímos que la caída de los grandes dictadores, ustedes se acuerdan, Ceausescu, años atrás, la caída del muro, etcétera, etcétera, cuando todos creímos que la democracia era o se había ya instaurado en el mundo, empezaron a surgir distintos personajes que se sienten la encarnación del pueblo, que empiezan a hablar del pueblo en lugar de la sociedad diversa, heterogénea y plural, y que empiezan también a presentarse como una propuesta de solución de todos los problemas. Esto comenzó en Bélgica, o esto continuó también en Filipinas, ustedes se acuerdan bien, y casi gana en Francia, se acuerdan también hace algunos años. Bueno, este fenómeno en América Latina resurgió, por supuesto. En Argentina tiene ya muchos años, desde luego, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha. En Brasil, con sus regímenes militares y también populistas, Tancredo Neves, todo ello. Y así nos podemos ir con distintos países. Uruguay, cada uno con sus propias singularidades. Hay que ver ese fenómeno así, no con la torpeza con la que lo vio Enrique Krause o León Krause, que decían que los rusos, Natasha y Boris Malosnov, estaban en México para hacer no sé qué fregadera. Esas son tonterías. Entonces, estoy hablando de un fenómeno que ahora se expresa específicamente en Nicaragua, en El Salvador, y en México también, de tal suerte que esta visión del populismo autoritario, desde luego, por supuesto, que tiene símiles y que tiene incluso campañas y comunicaciones en algunos momentos idénticas, como cuando aluden estos personajes autoritarios a Cristo, cuando aluden en un caso a Bolívar y en el otro caso a Benito Juárez, cuando Benito Juárez y Cristo es como una América Guadalajara, así de diferentes son, o cuando alude a Francisco y Madero y luego a Zapata, que fueron adversarios, etcétera, etcétera. Entonces, acuden a los mismos parámetros, a los mismos aspectos de comunicación. De esos hay aproximadamente unos 15 ejemplos prácticamente exactos, pero lo que yo diría es que México a la mexicana, tomando como referentes históricos a Venezuela, a Brasil, a Argentina, etcétera, etcétera, también a Nicaragua y con Salvador, también tiene coincidencias. Acuérdense que México acaba de quedarse calladito en relación con lo que está pasando en Nicaragua y con el principio de la no intervención enarbolado, ustedes se acuerdan, 1974 por Luis Echeverría por primera vez y recuperado por Andrés Manuel López Obrador después. Entonces, claro que hay parámetros que sí se asemejan, que son similares, que son idénticos, que no podemos negar. De ahí a decir que va a pasar exactamente lo mismo, eso es también una tontería. Pero hablas de Francia, Ceausescu, Francia, ahí el movimiento de derecha, Ceausescu, comunismo. Julio, si me permites. Nada más déjame insistir en esto, Vicente. Sí, me escuchen.
Sí, dame un segundo, Vicente. problema Déjame con la transmisión, insistir, pero bueno. déjame insistir, Marco, en esto de Hugo Chávez, Maduro, López Obrador. Por supuesto, si algunos inclusive tontamente dirán, si alguien tiene bigote, pues ya automáticamente es Hitler. Pero más allá de esas similitudes que tú mencionas, estrictamente, ¿tú crees que México va hacia el camino que Venezuela? ¿Tú crees que hay un parecido muy, muy marcado entre López Obrador y Maduro, Hugo Chávez? Muy marcado como referencia histórica, insisto, en los parámetros que implican concentración del poder, en los parámetros que implican un solo hombre como el salvador de la patria, en esos parámetros. Pero esto está ocurriendo o podría ocurrir a la mexicana. Hay una diferencia, hay muchas diferencias también, enormes. Julio, en Venezuela, la oposición renunció a participar en el proceso electoral y ese gran error histórico le genera a Hugo Chávez pues, su consolidación como presidente. En México, por fortuna, los demás partidos participaron en este proceso electoral y con eso han ido acotando esta suerte de concentración, pero me callo, por supuesto, por respeto a Vicente, que ha tenido algunos problemas técnicos y yo he hablado demasiado para que, por supuesto, él dé la opinión que considere oportuna. Adelante, Vicente. Sí, nada más. No sé en qué estamos porque me he perdido en el hilo conductor, pero creo que es importante decir con qué cara este personaje, este que está acá, este personaje, critica mi periodismo cuando dice, por ejemplo, en redes sociales. No, yo no critico tu periodismo. A ver, déjame hablar, pues. Déjame yo hablar. Digo que no es periodismo. No, pues entonces, a ver, bueno, pues ha de ser muy buen periodismo el tuyo, decir... promover fake news en redes sociales y no te has disculpado, por ejemplo, con tu audiencia. Dices tú, Kamala Harris informa a F que pidió a López Obrador que deje hacer su trabajo sin obstáculos a las ONGs y a la prensa. El gobierno mexicano ocultó el planteamiento de la vicepresidenta de Estados Unidos. Esa es una mentira. Y eso no es de un gran periodista como tú, Marco Levario Turcot. Ahí está en tu página de Twitter. Gran periodista el que dice, por ejemplo, de alguien a quien yo sí considero periodista, Álvaro Delgado. Álvaro Delgado es pendejo o malintencionado. Si es lo primero, pobre, no tiene la culpa. Si es lo segundo, por eso su credibilidad está por los suelos. Mira quién habla, el que sale con sus camisitas ahí hablando de payasos, como nos llamas tú, a algunos compañeros que nos dedicamos a los medios independientes. Dices después, AMLO le dijo a Kamala Harris que hizo una limpia a la silla presidencial por si las moscas. Qué pinche vergüenza constatar que el cristiano, que a veces es juarista, hoy mostrara su faceta de creyente en los chamanes. La bestia cree que ocupando así espacios en los medios gana. No, pues Marco, me queda claro que te voy a contratar para que me des unas clases de periodismo. Termino escribiendo un par de libros como los tuyos. No nos hagamos, Marco, porque aquí por más que quieras dar una cara, tú sabes muy bien de qué patita coges. No entiendo, Julio, estábamos hablando de un tema, luego sale el otro. ¿Qué quisieras, que tú eres el moderador? Adelante, las preguntas, los señalamientos que hace Vicente y preguntarte, Marco, ¿qué significa eso? Sí, también me llamó muchísimo la atención, bestia. ¿Quién es la bestia? Ya. Entonces son varios temas. Primero, no critico en modo alguno el supuesto periodismo de Vicente porque he dicho que no es periodismo. El tuyo tampoco, Mario. El tuyo tampoco. Me llamo Marco, Vicente, pero perdón, déjame Marco. decirte otra vez, el periodismo en el que yo creo es un periodismo que también critica al presidente, y si, porque fueron varias las preguntas, tú quieres interrumpir, te invito a que me interrumpas. Yo también, para que me digas. Yo también critico al presidente. ¿Cuáles serían tus 3 principales críticas? Pero antes de ir a las críticas, ¿quiere votar a favor de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, por ejemplo?
¿no? ¿Decías, Julio? Que no hay, que no ha Adelante, eliminado, adelante, nada más para presupuesto darle de publicidad fluidez. oficial. Para darle fluidez, Marco, si puedes contestar los señalamientos y eso de la bestia, quién es la bestia, si ese es el nivel, y insistir en eso Aquí está que en medio la bestia. menciona Marco, Vicente Serrano, sobre, pues sí salió una fake news, esos señalamientos que pues al final del día no fue lo que señaló la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, con todo gusto voy a hacer la respuesta, por supuesto. Primero lo de la vicepresidenta, Kumbala, ya nada más le faltó decir al presidente, ¿no? y cantarle la canción de Maldita Vecindad y los Ya hijos cálmate, del Mario. Pero, entonces, bueno, no es Kumbala. ¿Qué es lo que ocurrió, Julio? Y lo podemos verificar. Les invito sobre todo a la audiencia y a ti, Julio, como moderador imparcial de este debate. ¿Qué fue lo que pasó? Que la agencia española, informa que ella, la vicepresidenta, había señalado estos dos aspectos, los de la crítica a las ONGs y la crítica a la prensa. Eso es lo que ella dijo según el propio parte informativo de EFE. En ese momento, yo, por supuesto, hice un video en donde hago esta crítica. Desde luego, en el programa que tengo de 8 a 9 de la noche, informamos que la propia vicepresidenta aclaró en su momento, horas después, al video que yo grabé, que no se había referido a las ONG, y así quedó sentado también en el propio video que compartimos en todas nuestras plataformas. En efecto, en mi cuenta no, porque es más importante, etcétera, que yo. Salgo yo en la cuenta de etcétera, señalando que la propia vicepresidenta había dicho que eso solo lo había señalado al presidente de Honduras. Y así fue como nosotros Guatemala, Guatemala. Entonces, sí, Guatemala. Guatemala. ¿Ya Okay. ves? Entonces, eso fue lo que pasó y nosotros nos quedamos con la crítica que ella le hizo al presidente de la República en relación con la prensa, y me sigo quedando con eso, porque, Julio, también hay que tomar como base lo que hoy el presidente y Claudia Sheinbaum dijeron. Uno, el presidente señaló que todos los medios han criticado al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México por lo de la línea 12, con excepción de la jornada, y horas después Claudia Sheinbaum señaló que no le pidió a los medios de comunicación que no volvieran a hablar del tema. Eso lo dejo por si consideras importante que en algún momento lo retomemos. Bien. Dos, el asunto de la bestia, ustedes se acordarán, Broso, Víctor Trujillo. Bueno, quiero que quede perfectamente claro. Quien difundió esos dos elementos fue EFE. Reaccionamos a ellos. Cuando la vicepresidenta aclaró, reaccionamos a esa aclaración y mantenemos la crítica en relación con la prensa. ¿Noticia falsa o no noticia falsa? Esa es una buena pregunta, sin lugar a dudas. Hay que dividir, los expertos dividen lo que significa una noticia falsa o fake news de lo que significa una aclaración o una distorsión informativa. Las fake news tienen como objeto y forman parte de, al ser una herramienta, de campañas sucias de desinformación claramente deliberadas. Por ejemplo, Epigmenio Ibarra a eso se dedica en la actualidad. Esa es una fake news. O sea que eres distorsionador. No es una fake news. No andas moviendo la noticia falsa, eres distorsionador. A ver, pero estoy hablando yo en términos conceptuales. A ver, no es una clase, pero piensa un poquito, ándale. Bueno, ¿qué puedo aprender de un distorsionador como tú? Yo dejo que me interrumpas. Adelante. Déjame insistir sobre la bestia. Ahí voy. ¿Quién es la bestia? Me detuvieron. Entonces, que quede perfectamente claro la diferencia que hay entre una fake news y con la aclaración que se le hace a una agencia, que puede ser a Notimex, que puede ser a EFE, que puede ser a cualquiera, eso que quede perfectamente claro. Ahora sí, voy con lo de la bestia.
para asumir tanto las preguntas tuyas, Julio, como las imparciales tuyas, como las preguntas también de Vicente. En relación con la bestia, sí, a mí me parece que un exponente, un ícono de la visión autoritaria y el ejercicio populista del poder, coincido con Víctor Trujillo, se asemejan a la bestia. Pero para que un adjetivo no nos retrate en toda nuestra pequeñez, como ocurre sistemáticamente con Vicente, es algo que se tiene que caracterizar, y eso es lo que hago enseguida. Una bestia no piensa más que en sí mismo. No convoca al otro ni a los otros para el diálogo. Una bestia entiende siempre que cualquier crítica va en contra de él mismo y siempre tiene alguna intención malévola, forma parte de la oligarquía o de lo que sea, porque la bestia siempre, en esa caracterización con la que coincido con Víctor Trujillo, es la única que tiene la razón. Y ese problema es el que le genera a todos sus corifeos que tienen que estar defendiendo permanentemente que la bestia tenga la razón. Ese es el problema. Cuando el ser humano deja de pensar, ya no es o ha abandonado la esencia misma, la naturaleza misma de su inteligencia. Por eso, esta es la cuarta vez que lo señalo, para que no vayas a comenzar, Julio, con que no abordo el tema. Por eso, esta es la cuarta vez, es por supuesto que la bestia que pretende devorar a las instituciones democráticas, como lo ha hecho, lo ha intentado hacer con la Suprema Corte de Justicia, con el INAI, con el IFE y con todos, bueno, ya acabó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando tenemos una piedra que no habla. Déjame insistir, en el imaginario colectivo, y creo que para no darle tantas vueltas, tu tweet, la bestia es López Obrador. Hay 12 tweets con la bestia. No, pero en este, la bestia es López Obrador, ¿sí o no? ¿Perdón? La bestia, tú, en el imaginario Sin colectivo. Lugar a dudas. Ese es el nivel. Te pregunto, a ver, con ese nivel de insultos de bestia a un presidente, yo no recuerdo, déjame preguntar, yo no recuerdo que utilizaras un calificativo así con Calderón, con Peña. De hecho, hay por ahí un tuit donde tú lo llamas estadista. Y se vale todo eso, pero hay que asumir las consecuencias. Y cuando se dice el presidente es un radical y desde la tribuna insulta, pues esto de la bestia pues es muy preocupante. Sí, mira, no sé, venía preparado a que me preguntara eso. De la bestia ya lo quedé, y esa es una opinión. Y si te preocupa, pues solo hay 2 trabajos, que tengas esa preocupación y que te la quites. Pero insisto, Marco, o sea, hablando... sí, no, yo este ya es un debate entre 3 sin moderador y pretendo responder si tú me lo permites. Adelante. Yo sabía que me iban a preguntar en relación con este Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón, y hablando precisamente de la dureza con la que se ha tenido que, o con la que me he podido expresar con los presidentes. Aquí tengo, y voy a sacarle Photoshop a todas, los comentarios en favor y en contra de los presidentes, desde Vicente Fox hasta el actual presidente. Oye, Marco. Sí, nada más es cierto, perdón, es cierto. Yo dije, y lo sostengo, que una visión que incorpora a todas las fuerzas políticas para llevar a cabo reformas tiene una visión de estadista. Lo sostengo. Junto con ello tengo aquí tweets que quienes nos escuchan pueden saber con toda claridad la crítica a Enrique Peña Nieto. Habla Enrique Peña Nieto sobre la fuga del Chapo, dice que está enojado y ya, esto es una burla, dije. Sin rodeos, The Wall Street Journal, al que ahora ustedes critican mucho, exhibe actos indebidos del gobierno federal que favoreció a un empresario que vendió una casa a Enrique Peña Nieto.
El spot Ya Chole con tus quejas es un retrato hablado de la ineficacia del gobierno. Nos faltan 43. En vez de pedir que se supere el dolor por Ayotzinapa, el EPN debería garantizar que habrá justicia. La misma crítica le acabo de hacer a Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la gente humilde puede soportar lo que pasó en esa tragedia, que me parece eso es un grave error. También dije lo mismo con Enrique Peña Nieto. El tuit es mío, el 26 de diciembre de 2014 en la cuenta de etcétera, porque yo todavía no tenía tweets. No los quiero agobiar, desde luego tengo aproximadamente 35 con ellos. Y el elogio los elogios a el propio Andrés Manuel López Obrador es cuando planteo que un elemento que lo define como un personaje que puede ser trascendente y estadista es su lucha contra la corrupción dentro de la misma campaña del proceso electoral. Otra cosa es que, por supuesto, todas esas trapacerías que ha permitido desde su hermana, desde su prima, desde Manuel Bartlett y todo ello, hayan dado al traste con una promesa que él mismo incumplió. Y de Felipe Calderón justamente tengo 18 tweets. ¿Ustedes saben quién fue el que publicó la carta de Carlos Castillo Peraza y que por ello fue incluso vetado para asignar la publicidad del gobierno federal, a la que acaba de reconocer en una entrevista que yo le hice a Felipe Calderón, que fue vetado por la publicidad por difundir una carta de Carlos Castillo Peraza, que era mi amigo, que fue mi gran amigo, en donde lo retrata como un megalómano y un autoritario? Pero la pregunta, insisto, No, la pregunta es esa. La respuesta es esa. Perdón, Julio, que responda Marco. ¿Quién? ¿Fuiste tú, Marco? ¿Perdón? ¡Claro! Aquí está, hermano. Bueno, a ver, entonces déjame preguntarte, aprovechando la recta, ¿cuánto ha recibido la revista etcétera en el sexenio de Calderón de publicidad oficial? ¿Cuánto recibió en la de Peña Nieto? ¿Y cuánto ha recibido en este sexenio de publicidad oficial? En este sexenio de publicidad oficial hemos recibido nada. Con Felipe Calderón habremos recibido solo 3 años porque nos vetaron por esta información que acabo yo de... ¿Perdón? ¿Cuánto más o menos? Puta, no me acuerdo, pero permítame, mientras sigue la plática, si me ¿Y con Peña Nieto? Con Peña Nieto, 16 millones. Ah, no. Déjame insistir. Ahora pregúntame cuánto recibo yo de este gobierno que yo defiendo. Y te pregunto por esto. Te pregunto permíteme, gracias que me dejes preguntarte. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú dónde estabas? Porque de verdad yo no te conozco. ¿Tú dónde estabas cuando Vicente Fox, cuando Felipe Calderón, dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Dame un segundito, Vicente. No, permíteme, ahora tú dame un segundito. ¿En dónde estabas? Desde Estados Unidos, desde esa trinchera independiente. ¿Pero qué hacías? Lo mismo que he estado haciendo siempre, periodismo en Estados Unidos. ¿Tienes alguna crítica a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto a la que los que nos están viendo en estos momentos se puedan remitir y yo mismo? Claro que sí, muchas, y deberías de ver cómo casi se me para. Sí, casi se me para de una entrevista que Espérame, pues. Cuando era presidente, casi se me para de la entrevista porque le cuestioné por qué había tardado tanto en ir a visitar a los paisanos, por ejemplo. Y a Peña Nieto eran constantes. Ahora yo te pregunto, Marco, en aras de la imparcialidad que no existe, porque existe. Solamente... bueno, qué bueno que lo admites. No existe. Qué bueno. Quien hable de imparcialidad está haciendo demagogia. ¿Qué podemos? Fíjate nada más, Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, que dicen que ellos nada más se dedican a hacer periodismo desde Latinus. Qué bueno, deberían de aprenderte un par de cosas, Marco Levario Turcot, a esos con los que tú coincides. ¿Qué le rescatas a este gobierno? ¿Qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ha hecho bien la Cuarta Transformación, Marco? A ver, pues ya que está la artillería completa, porque estoy apuntando las preguntas, ¿alguna otra, Julio? En lo de la bestia, no hay ni de lejos un calificativo así de duro, un insulto a un presidente. En eso que citaste, sí hay críticas esporádicas. Oye, sí, las hay críticas. Me comprometo con tu audiencia, presidente en funciones, a presentarte un tuit en donde en efecto solo faltó el adjetivo, pero en donde queda claro retratado como un pendejo Enrique Peña Nieto.
cuando dijo que un soldado hasta el último de los momentos, ¿se acuerdan ustedes? Hasta el último de los momentos estaba defendiendo a la patria y cayó desmayado, no sé si se acuerdan. Sí me faltó ese adjetivo, pero fue largo y creo yo que es un poco divertido porque en efecto intenté y a lo mejor lo logré que el lector se diera cuenta que al terminar, ya sabes, ¿no? Cuando uno termina de hacer un texto, que el otro, el receptor diga, pendejo. Y estaba en funciones, desde luego que estaba en funciones. Y cuando le llamé corrupto, estaba en funciones. Y cuando le llamé corrupción a la estela de Luz, estaban en funciones. Todos esos estaban en funciones. Yo no soy Enrique Krause para entonces después llegar y decir, ha muerto el rey, viva el rey. No, de ninguna manera. Por supuesto que no. Sí los tratabas yo no sé con cuál te parezca, yo no sé qué adjetivo, porque eso es muy subjetivo. Pero sí lo tratabas con respeto, respetabas más la investidura. No, lo que tengo que reconocer es una cosa. Creo que tenemos el peor presidente que yo he tenido en mi vida. No, pero más allá de que sea el peor presidente. No más allá. Es precisamente porque yo tengo un diagnóstico respecto de lo que representa la bestia como riesgo para la democracia mexicana. Pero en su momento, vamos a dejar, transportémonos. Como el damnificado de la publicidad oficial que es, hombre. Dame un segundito, Vicente, y los dejo, nada más para insistir en esto. En su momento, Peña Nieto fue considerado el peor presidente, el presidente más corrupto. En ese momento, tal vez algunos dirían, pues también era una bestia y jamás, ni de lejos, aquí yo digo ni de lejos, y se vale que no, tal vez simpatizabas, tal vez para ti era un estadista, se vale todo tenía eso. Que cuidar pero hay que ser publicidad oficial. Pero hay que ser cuidar, no se podía arreglar, no se podía arriesgar a que le hicieran lo mismo con Peña Nieto que con Calderón. Uno por uno, porque si no oye la audiencia, Julio. Vamos uno por uno. Ya nada más termino. Primero ya izquierdo que lanzaste. A ver. Nada más haciendo énfasis. Primero lo voy a decir con toda claridad. Por supuesto que me parece que Andrés Manuel López Obrador es un riesgo para la democracia y en ese sentido es incomparablemente el adjetivo la bestia en relación con cualquier otro presidente al que también he criticado. Y claro que sí, estás verbalizando algo que es obvio. Por supuesto que mis críticas son mucho más acendradas. Para alguien que me parece representa un enorme riesgo para la democracia. Y cuando nosotros durante 3 años, a propósito de esto de damnificado de la publicidad, cuando nosotros dejamos de recibir publicidad de Felipe Calderón, de ninguna manera le llamamos la bestia, porque no representa de ninguna manera el mismo riesgo que el propio Andrés Manuel. ¿Y con la guerra contra el narcotráfico? Ándale, es que son varias. Sí, sin duda. A mí me parece que la guerra que llevó a cabo Felipe Calderón fue fratricida, fue fallida, lo mismo dije. Pero no de bestia, ¿no? No de nivel bestia. Nada más que ninguno de esos dos presidentes, ni Enrique Peña Nieto ni Felipe Calderón, felicitaron a los narcotraficantes por haberse portado bien. No te equivoques, no los felicitaron, negociaron con ellos, por eso está en el bote Genaro García Luna. Bien dicho, Marco Levario Turcot. El presidente hizo eso. Entonces, ahora sí vámonos con lo de la imparcialidad. Sí, si me lo permites, en este gancho sí está respondido, Julio. Oye, nada más. ¿O te permites insistir por deseada vez en la bestia? No. Nada más falta que nos digas cuánto recibiste de de publicidad oficial de Calderón. No, ya, está muy padre. A ver. No, déjame nada más. No, yo pienso que no fueron más de 8 millones, pero no tengo ningún problema. Ponle 15, ponle 18, ponle lo que quieras. O sea, yo no tengo ningún problema por eso. Todo está completamente normado en relación con las propias asignaciones y no tengo mayor problema. El problema es ese, precisamente, que cualquier tipo de crítica que reciba el propio gobierno, los corifeos, lo que responden es precisamente llamarle chayote al chayote, cuando en realidad el chayote todos sabemos qué es. ¿Llamarle chayote al chayote? El chayote pues, es... Te proyectaste, viejo. No, llamarle chayote al chayote, te voy a explicar por qué. Porque la historia del chayote, ¿sí sabes cuál es, Vicente? AMLO. ¿Qué? No. ¿Sí yo una historia me sé del chayote. Que dije una torpeza cuando dije llamarle chayote al chayote. ¿Sí sabes cuál es la historia del chayote? No, lo que yo sé es el concepto, la definición que tenemos. No, espérate, la definición. Uno a la vez, por favor. Lo importante es lo de hoy. Vicente, dale un segundo a Marco para que explique la historia del chayote. Yo también tengo una anécdota. No fue un error. Le daban los funcionarios del viejo régimen a los periodistas
en especie. La mejor definición que ha hecho de chayote es Genaro Villamil. Dice, la diferencia entre la asignación de publicidad que reciben los medios con el chayote es que este último implica siempre un pago en especie para que el periodista diga como si fuera su propia convicción algo que no lo es. En la publicidad es otra cosa. Entonces, llamarle chayote al chayote es eso, es cuando tú utilizas, había una chayotera, les llamaban ahí los funcionarios a los periodistas y les entregaban ese mismo chayote. Entonces, por eso es una cosa completamente distinta una de otra. Pero también te quiero responder al término de la imparcialidad. Si Carlos Loret lo dice, si lo tienen ustedes el tuit a la mano, por favor, díganmelo, o Víctor Trujillo. Si Carlos o Víctor dicen que ellos son imparciales, si lo dicen, están haciendo demagogia. En efecto, Vicente. Es demagogia que digan que solamente es demagogia que digan que solamente hace periodismo cuando tú los ves en los sketches burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no soy yo el que va a defender al presidente, creo que ya está muy grandecito y lo ha hecho en la mañanera, pero entonces que no nos digan que se hace periodismo. Y no me molesta que me lo digas, porque yo sí tengo los pantalones para sostener lo que opino, pero no digas que hacen solamente periodismo cuando se avientan esos sketches burlándose del López Obrador. Defiendes lo indefendible, viejo. Híjole, vas a volver a decir que estoy dando clases de historia, pero lo digo muy rápido, Julio, Vicente. El periodismo no solo se circunscribe al registro de los hechos y al cuestionamiento de los que participan dentro de estos hechos. Tiene distintos géneros, como todos sabemos: crónica, entrevista, reportaje, artículo de opinión, y un elemento que es muy importante y que es característico de México fue precisamente a finales del siglo antepasado la parodia. Y la caricatura, por supuesto. La historia de la caricatura es hermosa, ojalá que la revisen alguna vez. Si les gusta el Chango García Cabral o si les gustan los moneros de ahora de la jornada, quedarían impresionados, estoy seguro, con el Chango García Cabral. Entonces son géneros, nos pueden gustar o no nos pueden gustar. A mí no me gusta ver en ese género a mí no me gusta ver en ese género a Carlos. A mí sí me gusta ver en ese género a Víctor, pero eso es una cuestión de gustos, pero sí forma parte del ejercicio del periodismo. La caricatura, la carpa, se utilizó mucho, recuerden, a mediados del siglo pasado, los medios de comunicación, Excelsior y todos ellos, el Excelsior de Julio Scherer utilizaba mucho lo que se hacía en las propias carpas, en particular en la Ciudad de México, el Palillo Martínez y todos ellos, Resortes y todos ellos. Entonces, sí eran grandes. Carlos Loret, Resortes. Carlos sí, Loret. No me gusta. No me gusta. A mí no me gusta que él esté en eso. Ahí coincidimos. Oye, yo lo único que estoy diciendo es que forma parte del ejercicio periodístico. Oye, hace rato te preguntaba, ¿qué ha hecho bien López Obrador y su gobierno? Porque mira, estoy viendo en tu... Mira qué personaje. Si yo te digo bestia, ¿te ofendes? Es una ofensa personal. Si lo caracterizas, por supuesto que no. Pero si lo mantienes así, terminamos la conversación. Espero que te haya dado mi número telefónico, Julio, para que entonces tú me lo digas a mí. Es que, a ver, tú le llamas bestia al presidente Andrés. No, a ver, no me amenaces. Nada más estoy diciendo, estoy usando lo mismo que tú le estás diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si yo te digo, tú eres... Por ejemplo, presidente, tú eres una persona insignificante para eso, hombre. Bueno, tú también. Por eso te estoy diciendo, mira, oye, ¿qué ha hecho el presidente bien? Porque mira, en tu revista, todo es negativo. Todo. Pero eso sí, pones la nota de Fernández de Ceballos, del jefe Diego, dice, AMLO resultó gallo enano, prefiere sembrar cizaña y destruir. Y mira, todas las notas tienen un contexto negativo del gobierno. ¿Eso cómo se llama, Marco? Transparencia, y lo sostengo todo. Mira, Marco, por eso te pregunto, en aras de la transparencia, ¿qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador como presidente? Antes de que respondas a la pregunta de Vicente Serrano. Faltabas tú, Julio, ya me hacías falta. Déjame preguntarte sobre ese tuit que citabas sobre el chayote en referencia a Villamil. Ese tuit de Villamil, penoso, yo lo critiqué en su momento, porque bajo esa lógica de Villamil, pues López Dóriga no es chayotero, Enrique Krause no es chayotero. Bajo esa lógica de Villamil, qué penoso tuit. Estoy seguro que si no fuera funcionario, diría otra cosa.
Bajo esa lógica, pues nadie sería chayotero, pues todos hacen negocios, todos tienen una empresa y nadie recibe. ¿Qué dice Federico Arriola? No, yo no recibo dinero, es la empresa. ¿Qué dice López Dóriga? No, yo no recibo dinero, no, él dice que ni la empresa. Sí hay una relación directa. Marco Levario Turcos dice, no, yo no fui, fue etcétera. Entre la publicidad oficial que paga el gobierno, que ha pagado el gobierno, y el periodismo que hacen periodistas como Dóriga, en tu caso también particular. La revista Etcétera ha cambiado muchísimo. Se dedicaba a analizar los medios. Hoy se dedica a analizar a López Obrador. Sí, tenemos 3 columnas nada más de análisis de medios, desafortunadamente. Ahí tienes razón. Si nosotros tuviéramos un poco más de recursos, podríamos nosotros estar. Ese tema me apasiona. Lo único que he hecho al respecto de los medios es publicar un libro más y tengo en puerta otros 2, pero no me da la vida. Ahí tienes razón, no tengo nada más que decirte. Solo una precisión también en relación con Genaro Villamil. Dices tú que estás seguro que si no fuera funcionario público no habría dado esa definición. Te comento, te informo que cuando no era funcionario público, él mismo en un reportaje que publica precisamente sobre Joaquín López Dóriga, ¿te acuerdas? Con lo de la cantidad de anuncios que recibía Joaquín. El precio del micrófono. Con lo del IMSS, ¿te acuerdas? Ahí mismo, y todavía no era funcionario, establece ese distingo. Creo que es importante. Y creo también que es importante porque yo mismo señalé que, en efecto, uno de los elementos más fuertes, más criticables a los gobiernos, en particular a Enrique Peña Nieto, era el enorme gasto de publicidad que se estaba dando. En esos momentos, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era y estaba en funciones, y no cuando estaba en declive, sino justamente a la mitad de su propio mandato, de tal suerte que, claro que me parece, y nosotros lo publicamos, debe haber algún editorial, me comprometo con tu audiencia, Julio, y también a darte todos estos tweets de los que estuve leyendo hace poquito. Me faltó uno largo de Calderón, pero aquí los tengo. En relación con la publicidad, también señalé que el presidente Andrés Manuel López Obrador acertaba en 2 cosas, Serrano. Primera, en disminuir la publicidad, etcétera, desde el 2001, que empecé a dirigirla yo, tenía y tiene y sostiene 2 planteamientos importantes. Primer planteamiento, debe reducirse la cantidad de asignación de publicidad. Con Enrique Peña Nieto llegó a niveles de 25,000 millones de pesos. Un acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador es haber disminuido sustancialmente ese tipo de gastos. Y para empatizar con lo que dices, Julio, en efecto, gastos enormes en agencias de publicidad, de periodistas, de todos los periodistas. Si tú crees que quiero omitir el nombre de Joaquín López Dóriga, ya lo dije. A lo que yo me estoy refiriendo es a que es un conjunto, de un fenómeno social. Por supuesto que sí. Eso estaba legalmente permitido, pero no debería de existir. Y lo pusimos una y otra vez y dijimos que la publicidad era una razón de Estado. Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, determinó primero en campaña y luego en sus planteamientos y sus compromisos que iba a disminuirla, nosotros también lo reconocimos. Tengo varios videos también al respecto. El problema es que el presidente dijo que se iba a reglamentar con criterios claros, con requisitos específicos para los medios y poder ser asignados la publicidad, y eso no ha ocurrido. De tal suerte que aunque menos monto, y qué bueno que sea menos el monto, aunque menos monto, se sigue repartiendo de una manera discrecional a un grado tal en la que en 2 años estamos hablando no de 16 o de 4 o de 5 millones para una plantilla de 32 personas que éramos entonces, de 550 millones de pesos. De eso estamos hablando. Entonces, más que como un damnificado de la publicidad, creo que vale la pena ver coronado el esfuerzo de Etcétera. Yo tenía 34 años cuando lo iniciamos. Ver coronado el esfuerzo de Etcétera porque se disminuya ese recurso y al mismo tiempo se reglamente. Nosotros consideramos que eso es lo que debe hacerse. Y a propósito de los reconocimientos, ese es uno, Vicente. Sí, y nada más, porque ahí sí estamos de acuerdo. Yo espero que
bajen el presupuesto, sino que lo desaparezcan de la publicidad. Sí, oficial. hay quienes sostienen eso. Nada más porque hace falta reglamentación. Yo pregunto, ¿y la asignación para etcétera? Hablando de insignificantes, pues yo creo que tu tiraje ni tu audiencia te da para recibir 20 millones de pesos en ningún gobierno. Marco, ¿y quién te lo asignó? ¿Quién te lo dio? ¿Quién pompó? No, yo nunca, la verdad, primero es que ya ahora, etcétera, desde hace 2 años no es una publicación impresa. Segundo, y creo que también es muy importante decirlo, nunca recibimos nosotros esa cantidad de 20 millones, que de todas maneras estaríamos hablando, imagínate tú, de apenas 3 millones de pesos por año, ¿no? Por año, nada más multiplica 6 por 3, pues 18, y ni siquiera llegamos a eso, llegamos a 16 y está aproximadamente 2 millones de pesos por año, imagínate tú, y luego divídelo entre meses, entre 12 meses, pues el asunto no es más que de 250,000 pesos por mes para una publicación como la nuestra. En un país de tantos pobres, para ti es insignificante. Ya me doy cuenta de tus análisis, Marco Levario Turcot. Bueno, en materia de los gastos de 25,000 millones de pesos, sin duda, por supuesto que lo son. Yo no coincido contigo, mucha gente sí decía, por ejemplo, el vocero de Vicente Fox o una autoridad en la materia que se llama Raúl Trejo del Arber, muy crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como tú dicen, no debería de haber publicidad. Si no la hay, pues que se tome y que tome el gobierno la decisión y que no la haya. Si la hay, pues entonces que se reglamente, así de sencillo, así es como yo lo veo. Pero también creo que vale mucho la pena señalar algo de lo que, etcétera, no es, habiendo aclarado, por supuesto, de lo que se trata en estos ingresos de 200,000 pesos en promedio por mes para personas que estábamos trabajando, que éramos 32, no me parece que sea, excesivo, siempre excesivo en relación, desde luego, con la pobreza extrema, eso sin duda, también hay que reconocerlo, y que el problema con los propios medios de comunicación, no solo privativo de etcétera, sino de todos los medios de comunicación, son los pésimos tirajes. La propia jornada, el periódico que tú me digas, Reforma, El Universal, Nexos, por supuesto, aunque hay unos medios y otros que en otros países donde están reglamentados hay un mínimo tope de circulación y sí los cubre, por supuesto, Nexos, y sí los cubre Vuelta, para mí la mejor revista en la historia de nuestro país, y creo que sí debe haber subvenciones del Estado, sí lo creo. Etcétera, también sí lo creo, con actividades no, pues claro, que pues estén claramente... Veo en tu página que también tienes publicidad del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí, claro, y en eso pues hay que decirlo así con toda claridad, sí ha pasado, fíjate, me interrumpes hasta cuando estoy coincidiendo contigo, sí ha pasado que en efecto hay una enorme distancia entre el gasto enorme y la cobertura que tienen los medios. Si nos vamos desde la jornada, pero no solo, y en esta administración de 550 millones de pesos a un periódico que tiene filiaciones en distintos otros estados y no tiene una circulación nacional, claro que estamos hablando, imagínate, de tanto, ahí sí, de una proporción aproximadamente del 350-400% más en asignación de publicidad. O Proceso, ¿no? Que también está recibiendo aproximadamente sobre los 250 millones de pesos. El asunto es que no siempre tienen esa propia circulación, hay que decirlo. La primera revista en México que difundió, ya luego nos siguieron otros con enfoques distintos, como el propio Julio, que difundió los gastos de publicidad, fuimos nosotros, incluidos nosotros. Y a propósito, en efecto, del tiraje, también la primera publicación que difundió yo no lo había hecho antes porque yo no era el director era Raúl Trejo del Arbre y él tomaba sus propias decisiones. Cuando yo accedí a la dirección de etcétera, informamos con toda claridad que estábamos distribuyendo 5,000 ejemplares y vendiendo apenas 2,000, 2,500 y en el mejor de los casos llegamos a vender 3,000, 3,500. Nos ayudó mucho después ya la página electrónica y las cantidades de visitas que tenemos, etcétera, etcétera. Marco. Pero tienes razón, las cantidades de impresión son mínimas en este país. Antes de que contestes, Marco, espérame, perdón. Nada más déjame preguntarle a Marco.
Oye, Marco, yo no sé cuánto te esté pagando la Cámara de Diputados por esa inserción que vi en tu página. No sé si lo merezca tu portal, pero yo te pregunto, ¿te hace damnificado o no de la 4T y de la publicidad oficial que con Peña Nieto sí recibías publicidad oficial y ahora no? Y te pregunto, no, te voy a decir por qué. Entonces, ¿por qué? Te contesto. A ver, te contesto. Lo que me da mucho gusto es que, por supuesto, ya esto ya no es un debate, sino una entrevista, y la entrevista también la concedo, por supuesto, hasta que se agote este tema, aunque como saben yo tengo un programa, te lo había comentado. Ya no es un debate, yo decía que en efecto ni tú ni nadie, Dame un segundo. Ya se desapareció la Virgen de Guadalupe. Dame un segundo. Ya puede estar ayudando. Yo digo que esto ya no es un debate, pero también lo comento, desde luego que lo comento. Si me deja Julio. Adelante. Sí, no, por supuesto que no. Uno de los efectos importantes que ha tenido la decisión de disminuir la publicidad de parte del propio gobierno de la República, más allá de las distorsiones y el uso faccioso que ha hecho de los recursos, es que en efecto los medios de comunicación volteen a encontrar otros mecanismos de ingresos, a otras formas de comunicación y no somos privativos de eso. Solo hablo de fenómenos, pero si quieren que lo diga con toda claridad en relación con nosotros mismos, desde luego que el desafío es apasionante, que es lo que implica, por supuesto, dirigirse a una mayor cantidad de lectores posibles. Y en efecto, aquí hay una paradoja que vive en todos los medios, pero como ahorita yo soy un poco el centro de las preguntas, hablo de etcétera. Pero la paradoja es que soberbia no te deja. Tiene mayor cobertura en estos momentos. Para que me deje mi soberbia, hablemos de Nexos. Ok. ¿Tiene mayor cobertura Nexos ahorita en la página electrónica que en su propia versión impresa? Sin duda. Esa es una gran paradoja. Y qué bueno, ¿no? Con su gran calidad, por supuesto. A mí me parece que es también una extraordinaria revista, junto con Letras Libres, la mejor revista actualmente, y con todas las críticas que ha hecho para Enrique Krause, la mejor revista que hay en nuestro país. La democracia es eso. La democracia es coincidir, es diferir, y en algunas cosas coincido, en algunas cosas difiero, porque pues son las consecuencias de pensar. Decía Julio. Para nada más precisar, sexenio de Peña Nieto, 60,000 millones, que si lo actualizamos a los números de hoy sería por ahí de los 70, 80,000 millones tomando. Sí, yo me refería por año, Julio. Y había dos partidas, ¿te acuerdas? Sí, la 3,601 y la 3,600. Yo nada más estoy señalando la de la que se te refería a los propios medios, y que era de 25,000 millones de pesos por año, era mucho dinero. 10,000 millones por año, el mismo gasto que hizo Felipe Calderón, y sí, la publicidad en este gobierno, reducción drástica, lo cual yo estoy muy feliz y contento y aplaudo, es de 8,000 millones, ya lo decía anteriormente Marco, en este 2020, 8,000 millones menos, más los 3,000. Es extraordinaria la decisión y regateable. Pero aquí, sin duda, la jornada no merece ese dinero, pero tampoco merece el dinero, nunca lo han merecido, ni tu revista, etcétera, ni revista Nexos, ni la revista Vuelta, ni López Dóriga, etcétera. No es justificable en ningún país del mundo civilizado que un gobierno con tantos pobres mantenga a medios y sus dueños. No, eso es, bueno, solo te aclaro, Vuelta no recibía publicidad significativa ni nada por el estilo del gobierno. Clio. No, aquí está, mira, una de las ediciones, esta está bien bonita. Es la de Enrique Krause. No, hombre, yo tengo todas las ediciones de Vuelta, hombre. ¿De quién es Vuelta? ¿Perdón? ¿De quién es Vuelta? No, mira, por favor, Vuelta ya acabó. ¿No era de Enrique Krause? No. Oh, es Letras Libres, perdón, mi ignorancia. No, uno no tiene por qué disculparse de la ignorancia, tiene que disculparse de que no querer salir de la ignorancia. Entonces te aclaro, no era publicidad del gobierno la que recibía Vuelta, no era. Era digamos, distintos anuncios de la iniciativa privada y todo ello, en donde confluían pues los mejores intelectuales que yo haya leído en México y el mundo. De verdad, ¿no? A Juan Nuño, imagínense, a Jan Meyer, a León Wissetier, ¿no? Pero sí coincides en que
no es justificable No es justificable. por ningún lado lo que ha recibido tu revista. ¿Y por qué lo recibiste? Otra revista. ¿Por qué lo recibiste, Marco? Si tú dices que no es justificable, ¿por qué extendiste la mano? Mira, es muy importante señalar que existe un entramado de asignación de publicidad que es la que determina la existencia de los propios medios de comunicación, y era, y sigue siendo, esté yo o no esté yo, era y sigue siendo un elemento central para la pervivencia de medios, en efecto, como etcétera. Y ahora que dije etcétera, por supuesto que me puedo tomar la licencia de hablar de la jornada. La jornada estaba prácticamente en quiebra y ahora es uno de los negocios más... Estoy hablando de ti. Si tu ética dice que no debería de recibir un medio dinero de la publicidad oficial, ¿por qué recibiste? No sé si 5, ni 10, ni 15, ni 20 millones, es lo de menos. ¿Por qué recibiste un peso? A mí que me criticas, yo no he recibido un solo centavo. Puedes decir que no hago periodismo, pero por lo menos te puedo decir que tampoco soy vendido. Es que no me parece ilegítimo la recepción de dinero de publicidad ni para tu canal. ¿Lo estás diciendo? Ni que fuera... No, a ver, no confundamos. La legitimidad que se basa en un ordenamiento legal, por supuesto que tú y yo y quien sea puede recibir ese legalmente dinero. Se chingaron los gobiernos anteriores al pueblo de México y fue legalmente. Eso ya es para un mitin. A ver, yo te estoy aclarando, no hay contradicción. Lo legítimo no siempre es legal y lo legal no siempre es legítimo. En este caso, los medios de comunicación, porque tú dices que hablas de mí, yo quiero hablar de mí y de los demás medios de comunicación. Hablo de que mí, los demás vengan a hablar también de ellos. Y hablo de mí por respeto a la transparencia del único medio de comunicación en México que ha hablado, que llamó la atención sobre esta cantidad de gastos, sobre lo que recibió. Sabes que no hay necesidad de que tú veas en Compranet o en donde sea, en las páginas de transparencia, lo que recibió, etcétera. Etcétera está en un portal que es www.etcetera.com.mx, los que nosotros hemos difundido. Y por supuesto que si hubiera, fíjate lo que estoy diciendo, Serrano, fíjate lo que estoy diciendo, Julio, si hubiera una reglamentación, y así lo pusimos en un tuit hace 2 años y medio, si hubiera una reglamentación en la asignación de publicidad, por supuesto que etcétera, si cumple con los requisitos, si no es dinero del gobierno, sino de nuestros impuestos, participaríamos. No hay una reglamentación, la asignación es completamente arbitraria. Y ahí me queda muy claro una cosa, no nos vamos a poner de acuerdo. Esta es mi postura, la que he tenido durante 25 años, no ahorita, ni en Los Ángeles, ni en otro país, para venir aquí a querer pedirle cuentas a nadie más. Eso es justamente el resultado de un granito de arena, si ustedes quieren, de transparencia y de crítica a la asignación de publicidad que ningún otro medio de comunicación en México ha hecho, y eso es irregatable. No hay lo subrayo, Serrano, no hay ni un medio de comunicación en México desde hace 21 años a la fecha que no haya señalado el dispendio, la legitimidad sin reglamentación, la necesidad de su propia reglamentación y su disminución, y haya abierto la discusión para ver si se puede acabar o no. Hay quienes, como tú, como Rubén Aguilar, el vocero de Fox, como los que he dicho, que dicen que se acabe. Bueno, déjame decir una cosa. No, pero eso no me hace más o menos persona, mejor persona que nadie. Bueno, eso me hace tener una opinión y nada más. Déjame decirte una cosa. En tu intento por echar maromas y tratar de explicar. Yo no tengo maromas. Te has mostrado tu clasismo, tu discriminación. Hablas de gente que viene desde otro país a querer exigir respuestas. Por supuesto. No se nos quita a los mexicanos, no se nos borra la M de mexicanos porque cruzamos la frontera. Tan mexicano es el que está aquí y debe de exigir respuestas como el que está en Chicago, el que está en Los Ángeles, está en Nueva York. Eso te hace precisamente el personaje insoplable que eres, Marco, porque no te das cuenta de tu clasismo. ¿No te das cuenta que lo que acabas de decir minimiza los derechos de los mexicanos que están en el exterior para exigir que las cosas se hagan y se hagan bien? Por personajes como tú, hay algunos en el INE que no le dan precisamente el derecho a los mexicanos al 100% para votar
como debería de tenerlo cualquier mexicano, no importando si está en Estados Unidos o está en México. Lo dijiste tú, no lo dije yo. ¿Y saben qué? Mi querido Julio, hay que preparar un programa porque de aquí, de esto, no se vive de aire. Y bueno, como yo no extiendo la mano al Congreso o al gobierno federal, pues yo sí tengo que ir a ganarme los centavitos con visualizaciones en el programa. Ya tenemos más de 1 hora y media aquí conversando. Y yo te quiero agradecer por la invitación y quiero agradecerle también a Marco Levario que haya venido a exhibirse un poquito aquí en La Voz de Julio. ¿Algún comentario Sí, para cerrar? yo también, sí, no, ninguno, nada más, de ninguna manera yo me referí, por supuesto, a que alguien que no esté en el país no tenga ningún derecho a hacerlo. Yo me refiero, y lo sigo sosteniendo, a que es muy importante, por supuesto, hablar cuando se tiene una trayectoria específica de confrontamiento permanente con este y con los demás gobiernos, en particular con la bestia que pretende devorar a la propia democracia. Ese es mi planteamiento, por supuesto. También vamos a preparar nuestro propio programa, espero que ustedes lo vean y pues te agradezco mucho, Julio. Qué bueno que tuvimos este intercambio, en verdad, Vicente, y por cierto también, ojalá que YouTube establezca también criterios específicos para que no pase lo que te ha pasado con la censura. Expreso toda mi solidaridad en lo que quepa, porque este tipo de cosas no te pasen ni a ti ni a nadie, y en esa misma tesitura luchar y estar siempre en favor de la libertad de expresión, aunque se diga lo que uno no quisiera escuchar. Eso es precisamente nuestro talante democrático. Por eso fui de los pocos defensores que critican al gobierno federal de la estancia de Abraham Mendieta aquí, a quien no se le debe cuestionar su carácter para poder opinar de lo que quiera y estarlo así. Así es que si este programa el propio Abraham lo ve, sabe que esa ha sido mi postura, sabe que seguirá siendo mi postura. Lo mismo con Penny Lane, cuando también la han criticado por criticar al gobierno por su propia procedencia. A ambos les mando un abrazo muy fuerte, y yo también me despido, sobre todo con la audiencia, con los compromisos que establecí para enviarte esta serie de tweets, y por supuesto esperar que en algún otro momento sigamos teniendo este intercambio. Por muy duro que haya sido, creo que hemos podido dar un ejemplo de lo que significa un intercambio enterado, en donde puede quedar perfectamente claro nuestras diferencias, y ese es el caso, eso es lo que importa, y yo también me despido. Muy buenas tardes. Gracias. Vicente, ¿algo más? Marco, antes de que te vayas, antes de que se vaya, quiero decirle que no necesito su teléfono personal para mentarnos la madre ni nada por el estilo. Esto no es personal, creo yo. En su momento Marco estuvo en el hospital y yo públicamente le deseaba una pronta recuperación. Ya veo que así como anda de bravo, está recuperado, y esto no es personal. Ojalá que los que ganen sean los miembros de la audiencia en el debate, que cada quien se haga su visión de país que quiere, y pues ojalá que más personas entendamos que esto no es personal. Ojalá que se acaben las amenazas de muerte para muchos periodistas. No me voy a tirar al suelo como víctima, pero ojalá que así también cuando nos amenazan de muerte te solidarices, Marco, porque muchos de la prensa tradicional nos quieren ridiculizar, nos quieren minimizar, y ustedes tienen que entender que en esta realidad, en esta nueva realidad de la comunicación en México, también nosotros, los pinches youtuberos, los payasos como nos llamas, merecemos un asiento en la mesa del diálogo nacional. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Sí, no, a mí no me duele, desde luego que no me duele que un payaso forme parte también de nuestro intercambio, y estoy hablando, por supuesto, que también de Víctor Trujillo, que así se ha caracterizado como él, no en un sentido, por supuesto, denostativo, y menos aún cuando tú mismo lo acabas de decir y lo acabas de expresar tal cual. Solo señalo dos cosas que son importantes. Así como he dicho que históricamente no existe un medio de comunicación en México que no haya señalado las falencias en relación con la cantidad de publicidad, también señalo que no existe en México ningún otro medio de comunicación que no haya hecho el conteo de los periodistas muertos y amenazados, de los atentados que estos han recibido, desde el propio Vicente Fox en los últimos 2 años, para ser precisos, pasando por supuesto con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y ahora con los 34 profesionales de la comunicación que han sido
muertos, asesinados desafortunadamente. En relación con mi salud, te agradezco lo que expresas. Hay una equivocación, no me encuentro recuperado ni de lejos, es exactamente lo contrario, totalmente lo contrario, pero a lo mejor, cerrando con Nikos Kazantzakis, el gran célebre griego, no temo nada, no espero nada, soy libre. Buenas tardes. Gracias Buenas tardes, a ambos, Marco. muchísimas gracias por su tiempo. Espero, Marco, puedas estar un poco mejor. Gracias, Vicente Serrano, muchísimas gracias por tu tiempo. Así llegamos al fin del debate del día de hoy entre Marco Levario y Vicente Serrano. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron el programa de hoy. Gracias a Elías Hernández por tu apoyo, por tu superchat. Dice, excelente verbo de Marco, pero no es capaz de votar. Perdón, excelente verbo de Marco, pero no es capaz de ver todos los cambios que ya se lograron. Tienen otros intereses y no me interesa. Elías Hernández. Abel Rivera, gracias por tu superchat. Vicente Serrano, solo eres un aplaudidor incoherente de la transformación de Cuarta. No tienes argumentos para defender lo indefendible. Y Elías Hernández nuevamente dice, con mucho respeto, pero ellos sí pueden decir que nosotros somos insignificantes. Hoy para mí, este mediocre pierde mi respeto. Viva AMLO. Gracias también a Josefina Valdés. Dice Julio Serra, saludos, ¿cómo aguantas a ese tipo? Y no hablo de Vicente Serrano. Gracias a todas las personas que acompañaron la transmisión. Hoy, transmisión especial, debate, Marco Levario y Vicente Serrano. Vicente Serrano, Marco Levario. Recuerden, La Voz de Julio es lunes 3:30 de la tarde y viernes 3:30 de la tarde. Hoy miércoles, edición especial por este debate. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerden darle suscripción, compartir esta información y mantenerse informado en todos los videos de La Voz de Julio. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes a las 3:30 de la tarde. Gracias a todos. Nada más comento rápidamente, aquí acaba de llegarme un mensaje, superchat de Alberto Duende. Gracias Alberto, gracias como siempre por tu apoyo. Creo que es importante el mensaje de Alberto Duende, y que dice, gracias por tu superchat. Primero que nada, Alberto, como siempre, dice, tenemos derecho a opinar aunque estemos tan lejos de mi hermosa patria. Orgulloso de mi México, con el mejor presidente de todos los tiempos. Gracias, Alberto Duende. Y sin duda, para los que siguen La Voz de Julio, pues no importa dónde estemos, en México, fuera de México, si somos mexicanos, tenemos el mismito derecho a opinar, decir, quejarnos, aplaudir, que los mexicanos que viven en México. No hay diferencia alguna, excepto que no vivimos en México. Pero de ahí en fuera tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y creo que era importante leer el mensaje de Alberto Duende, que dice, tenemos derecho a opinar aunque estemos tan lejos de mi hermosa patria. Orgulloso de mi México, con el mejor presidente de todos los tiempos. Y aquí ya termino ahora sí con el programa de hoy.
Que tengan excelente tarde. Nos vemos el viernes a las 3:30.